Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, como cada viernes a las 4 estamos aquí en Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Sí está sucediendo. En Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. ¿Qué efecto tiene en nuestros jóvenes la convicción de jefes de agencias por actos de corrupción? ¿Hay algún modo de prevenir este comportamiento a través de la educación? Este análisis guió el tema del conversatorio Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. El evento formó parte de la jornada Justicia y Sabiduría para la Gobernanza, Antídoto para la Corrupción, organizada por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Se unieron al análisis el ex secretario del Departamento de Educación, Dr. César Rey, y la catedrática de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, doctora Sandra Ramos. Tú no te lo puedes perder hoy en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Les saluda, como cada semana, el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándoles la bienvenida a ustedes y a los compañeros del panel. Está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, José, muy buenas tardes. Saludos, Lisa, y a nuestros muy estimados y queridos radioescuchas y teleaudiencia. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, José, señor presidente, y todos aquellos que nos escuchan semana tras semana. Como hemos estado haciendo en estas pasadas semanas, hemos estado atendiendo y mirando el tema de la respuesta ante la corrupción. ¿Qué alternativas, qué procesos podemos plantear ante este mal que aqueja de una manera tan evidente al país? Hemos estado celebrando una serie de conversatorios durante el pasado mes de junio sobre este tema, particularmente centrados en la justicia y la sabiduría como modelo de las virtudes que podemos utilizar para enfrentar el tema de la corrupción. El segundo foro sobre este tema estuvo a cargo del doctor César Rey, pasado secretario de Educación de Puerto Rico, profesor de la Escuela de Administración Pública del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, y la doctora Sandra Ramos, profesora de nuestro Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad y coordinadora del programa de las experiencias de servicio comunitario que tienen nuestros estudiantes a lo largo de su currículo subgraduado. El mismo va centrado en la expresión hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Vamos a escuchar en esta primera parte del programa los elementos introductorios del doctor César Rey y luego los estaremos comentando entre los miembros del panel y luego en la segunda parte, luego de la pausa, estaremos escuchando a la doctora Sandra Ramos. Igualmente estaremos haciendo algunas observaciones sobre sus expresiones. Pasemos a escuchar al doctor César Rey. Y el tema es bien amplio, ¿verdad? Yo le decía a Víctor que pues el conversatorio va a definir hacia dónde queremos llegar. Yo creo que lo primero que a mí me gustaría abordar es qué supone la gobernanza versus la gobernabilidad, ¿verdad? Me parece que es un tema obligado. ¿Por qué? Bueno, porque en Puerto Rico también se trilla mucho, los lugares comunes están puestos ahí y la nomenclatura puede tener múltiples interpretaciones. La gobernabilidad supone eficiencia, supone efectividad y supone logro de objetivos, ¿verdad? Y esto se puede hacer de múltiples maneras. De manera dictatorial, autocrática, dirigista,
centralista, con una vocación siempre hegemónica muy particular. Y ha habido pues, dictadores que han sido muy efectivos en esa gobernabilidad. Pensamos en Franco en España, ¿verdad? Pensamos en otros dictadores, algunos se lo adjudican a Pinochet igualmente. Y yo podría mencionar todo lo que supone la antidemocracia con rasgos de efectividad. Sin embargo, la efectividad no supone buen gobierno, necesariamente. Hay mucha elaboración teórica y práctica sobre ese aspecto de efectividad y cuán antidemocrático puede ser la efectividad, ¿verdad? Hay un planteamiento que a mí me gustaría traer a la mesa, que va más unido a la gobernanza, ¿verdad? El efecto moral, social de inclusión a la hora de gobernar. El elemento de buscar cómo concurrir en esa mesa de trabajo con distintos pareceres, sobre todo en una sociedad que cada vez es más ecléctica, cada vez es más diversa. Aquellos líderes carismáticos de hace décadas atrás han venido a menos, el Estado ha venido a menos también, las instituciones no tienen el prestigio, el lustre ni la convocatoria que tuvieron en otros momentos. Así que estamos hablando ante un fenómeno que tiene que buscar reorganizarse y, desgraciadamente, esa reorganización muchas veces se visualiza como vocación hegemónica para atraer poder y concentrar poder en un partido, en una facción de partido o en una persona, ¿verdad? Quiero hacer esa primera distinción porque estamos viviendo tiempos muy difíciles desde el punto de vista de la humanidad. Estamos viendo el resurgimiento de populismos y nacionalismos que tienen un efecto muy peligroso. Estamos en medio de las tantas guerras que están aconteciendo, estamos ante una con posibilidades nucleares, ¿verdad? Y la invasión desmedida, descarnada y descarada de una potencia con una nación vecina, que no es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Esa Rusia zarista, pero pone de relieve, de nuevo, esos nacionalismos que se pueden replicar en América Latina. Pienso en Bolsonaro y Brasil, se repite en Europa, y que naciones pueden estar siendo impactadas por esos nacionalismos, ¿verdad? Dentro de ese proceso, el conseguir entonces un respeto de las instituciones es cuesta arriba. Así que mi primer señalamiento tiene que ver con quién configura el Estado en este momento, ¿verdad? ¿Qué supone la democracia en este momento? ¿Y quiénes son los protagonistas de ese Estado? A mí me parece que el Estado está viciado también por unos problemas sociales dramáticos y quiero pensar ahora estrictamente en Puerto Rico, en la función de la administración pública, que a lo que yo he dedicado pues, mis pasados 20 años, probablemente ya sea de manera práctica o teórica, y plantear, ¿verdad?, que la administración pública, que en Puerto Rico fue un enclave de ejemplaridad para el mundo. Nosotros aquí en la Escuela Graduada de Administración Pública, creada por ley en la Universidad de Puerto Rico, se generó un proyecto de transformación, de profesionalización y de mística ética. Fíjense lo que le estoy señalando, ¿verdad? De mística ética de lo que supone ser un servidor público. Irónicamente, pasado 80 años, Puerto Rico está tal vez en uno de los niveles más bajos de la corrupción, de ser un espacio de transformación, de ejemplaridad, de ensayo, donde legisladores, parlamentaristas, inclusive pasados presidentes en América Latina desfilaban por esa escuela para educarse, inclusive jueces federales, como fue el caso del juez Juan B. Torruella, pasaron por esa escuela para entender la dimensión de la administración pública, cómo ese germen de tanta importancia y de tanta transformación real
que impactó a Puerto Rico en el servicio público. Yo siempre comienzo mis clases haciendo un repaso de lo que supuso la administración pública en Puerto Rico y del ensayo exquisito que el entonces presidente del Senado, Luis Muñoz Marín, elaboró a la hora de inaugurar la Escuela de Administración Pública, donde distinguía la política de la administración pública y la fuerza moral que tiene la administración pública sobre la política partidista y cómo son dos ejes. Uno probablemente es indispensable para el otro, pero una vez se asume el poder, hay una seriedad, hay un compromiso, hay una obligación moral, esa moral social que habló nuestro primer sociólogo, Eugenio María de Hostos, ¿verdad? De convocar, incluir y representar a quien le otorgó el poder de gobierno a esa administración. Como de ahí y de esa ejemplaridad hemos transformado al país en un espacio donde, como decía muy bien el doctor Víctor García San Inocencio, el iniciar todos los días la mirada a la prensa, como referente obligado sociológicamente, nos encontramos que todos los días hay creatividad distinta de cómo se ha robado en este país y cómo se ha utilizado el poder para transformar ese ejercicio del poder en algo de lucro personal. Inclusive el cómo se ha desprofesionalizado el ejercicio de la administración pública en muchos sentidos, pues por unos valores, por unos falsos valores, por unas creencias particulares y por una impunidad que todavía reina en nuestro país. De nuevo, ese bien moral versus el bien político parecerían ser que están en conflicto. Yo creo que este es un primer elemento indispensable. Creo que un segundo elemento que debemos tener como pie de conversación es aquel viejo axioma aristotélico, que el bien político debe estar debajo del bien ético, social, ¿verdad? Eso me parece a mí que es indispensable. La ética debe prevalecer en todo ejercicio político. Y entonces preguntarnos, ¿quiénes administran nuestro país, verdad? ¿Qué ejercicio nosotros hacemos en ese bien común para provocar ese bienestar y esa justicia de Estado? ¿Qué elementos configuran un proyecto de buen gobierno? Porque, repito, no es la obra, es qué pasa en la administración de la justicia, la equidad y la participación. He escuchado cosas nefastas en este país como robó, pero salpicó para los lados y ayudó a otros, ¿verdad? Expresiones tan degradantes como esa. Y tendríamos que entonces retomar aquel viejo discurso de inicio de la administración pública, formalmente como estudio, de el bien común de la administración pública versus el bien particular de la política partidista. Y cuál es el rol de transformación que nosotros nos obligamos, ¿verdad?, a tener como país. De nuevo, solamente lo que he querido traer de inicio es un bosquejo de posibles ideas para dejarlo sobre la mesa y tal vez elaborar un poco sobre eso. No pretendo tampoco tener nada finalizado con este bosquejo, sino sencillamente iniciar una provocación y darle paso a mi colega, la distinguida doctora Sandra Ramos. Escuchábamos al doctor César Rey en la primera intervención en el pasado conversatorio. Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen sobre el tema de la corrupción. Yo quisiera señalar, ¿verdad?, algunos puntos que me llamaron la atención de esta presentación de César a los fines de plantear para la discusión, ¿verdad? Entre ellos, me pareció interesantísima la distinción que hace entre gobernabilidad y gobernanza. Esa idea de la gobernabilidad refiriéndose a la eficiencia, la efectividad y el logro de objetivos, pero que no necesariamente supone buen gobierno, porque en la mayoría de los casos esa eficiencia termina siendo obtenida a través de modelos antidemocráticos, mientras que cuando hablamos de gobernanza hablamos de un modelo basado en el consenso, la inclusión y la participación.
Y una segunda distinción que me parece fundamental entre el concepto de política y el de administración pública. Una cosa es el proceso político para acceder al poder a través de los mecanismos electorales, y otra cosa es, una vez se obtiene ese poder, cómo se ejercita y cómo hay que moverse entonces hacia el ámbito de la administración con un sentido abierto y amplio de servicio al país y a los valores que representa. Y esa idea de que el buen gobierno debe fundamentarse en 3 elementos que él señala: justicia, equidad y participación. Presidente. Sí, muchas gracias, Josian. Escuchando al muy querido amigo César Rey, doctor César Rey, reflexionaba yo qué gran secretario de Educación tuvo este país. Qué gran secretario de Educación tuvo este país, que contrasta grandemente en sus ideas, en sus estilos y en su recorrido en la vida pública de este país, contrasta grandemente con lo que hemos visto en otras ocasiones. De su presentación, yo quisiera destacar el uso de ciertas palabras que nos envían a nosotros un gran mensaje, o expresiones. Cuando él dice, el Estado ha venido a menos. El Estado ha venido a menos. Puerto Rico era un país en el cual se sentía orgulloso de su administración pública. Se sentía orgulloso de lo que era el Estado, el ejecutivo, el legislativo, el municipal, la estructura de gobierno que tenía nuestro país. Estructura de gobierno que venían a verla, como muy bien menciona el doctor César Rey, de distintas partes del mundo. Venían a ver cómo los puertorriqueños, de ser la casa pobre del Caribe, así era, así estaba escrito en los años 40. Puerto Rico era la casa pobre del Caribe. De momento se convirtió, desarrollado por los puertorriqueños, en un modelo de lo que debía ser la administración del Estado. Entonces sentencia el doctor César Rey que en el 2021 el Estado ha venido a menos. Y ha venido a menos de manos de la corrupción, como muy bien él menciona. Entonces, recordaba yo a un famoso senador de los Estados Unidos, muy pintoresco, que estuvo muchos años en el Congreso de los Estados Unidos, Tip O'Neill. Y Tip O'Neill tenía una expresión que se volvió como que lo caracterizaba a él. Decía, toda política es local. Toda política es local. Muchas veces nos podemos enredar con los temas macroeconómicos, macrosociales. Y Tip O'Neill decía, recuerden que siempre llegamos al elemento local, llegamos a los individuos. Entonces, yo le escuché a él, al doctor César Rey, decir hablar sobre el robo que ha ocurrido en Puerto Rico de los fondos públicos a nivel local. Entonces recordaba yo que el robo al país es mucho más que robar el dinero. Cuando una persona a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel gubernamental le roba el dinero al país, le roba mucho más que el dinero, porque le roba la confianza, le roba la paz a los ciudadanos, le roba la felicidad, pero probablemente más importante que todo eso, que cada uno de ellos era importante, le roba las posibilidades de futuro. Si nosotros hiciéramos una encuesta, una entrevista a los puertorriqueños, a los ciudadanos que viven aquí en esta isla, hayan nacido aquí o no, muchas de las contestaciones sobre cómo ven la situación decía, es que no tenemos futuro. ¿Por qué? Porque los corruptos le han robado el futuro a Puerto Rico. Lisa. Sí, escuchando al doctor
César Rey hablando sobre esa diferencia entre la gobernanza y la gobernabilidad, ¿verdad? Que la gobernabilidad es compatible con una dictadura, ¿verdad? Que puede proveer eficiencia, efectividad, logro de objetivos. Y la gobernanza, que es ese aspecto, ¿verdad?, moral del arte de gobernar. Recordaba, y escuchándolo hablar sobre también el líder por tantos años en este país y un líder con una fuerza moral, Luis Muñoz Marín, recordaba lo que decía el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, que parece que está hablando de Luis Muñoz Marín, en el punto 159, dice, hay líderes populares capaces de interpretar el sentir de un pueblo, su dinámica cultural y las grandes tendencias de una sociedad. El servicio que prestan, aglutinando y conduciendo, puede ser la base para un proyecto duradero de transformación y crecimiento, que implica también la capacidad de ceder lugar a otros en pos del bien común. Pero deriva en insano populismo cuando se convierte en la habilidad de alguien para cautivar en orden a instrumentalizar políticamente la cultura del pueblo, con cualquier signo ideológico, al servicio de su proyecto personal y de su perpetuación en el poder. Y bueno, pues esto guarda relación con lo que hablaba el doctor Rey sobre esa fuerza moral que tiene la administración pública por encima de la política partidista. Una vez se asume un puesto de gobierno, hay una obligación hacia el pueblo, ¿verdad? Es un servidor público, es alguien que no está para atornillarse en el puesto, desplazando el pueblo para buscar ventaja personal, cosa que hemos visto con, lamentablemente, de demasiada frecuencia últimamente en nuestro país, sino que es instrumental para encaminar el país a los ciudadanos hacia el bien común, la seguridad, la paz, el trabajo. Esto requiere obviamente preparación y honestidad, pero se debe al pueblo. Yo creo que ese elemento que tú señalas, Lisa, de la instrumentalización del pueblo, ¿verdad?, es convertir al pueblo en un objeto o en un instrumento para la satisfacción de los logros particulares y personales del gobernante, ¿verdad? Usar al pueblo para apoyarme hacia lo que yo quiero alcanzar y a quienes yo quiero beneficiar independientemente del resultado mismo de lo que busca la administración pública. Y esa distinción inicial que él hace del que lleva al colapso gubernamental, como mencionaba el presidente, yo siempre le explico la diferencia entre gobierno y Estado, ¿verdad? Hay países que hay mucho gobierno y poco Estado. ¿A qué me refiero con eso? Que todo está centrado en quienes están ocupando las posiciones de gobierno en el momento. Y no hay un proyecto de país a largo plazo donde hay unos énfasis y unas prioridades que no importa el partido político que está en el gobierno, van a poderlas manejar y llevarlas a largo plazo, que es el sentido de Estado. César mencionaba, por ejemplo, el caso de Chile, que ha sido un caso que más allá, después de la dictadura de Pinochet, que era una dictadura de gobernabilidad, se convirtió en un modelo de gobernanza, ¿verdad? En el sentido de que hubo cambios en la administración del país, hubo cambios políticos en el gobierno, pero el proyecto de Estado era un proyecto claro. Lo mismo pasó por mucho tiempo en España, después de la transición de la dictadura. Y sin embargo, ahora se ven sumidos en circunstancias como la que estamos viendo nosotros, que la alternancia política ha roto el proyecto de país y se ha convertido en un quítate tú para ponerme yo, a ver qué saco y qué beneficio obtengo para mí y para los míos, ¿verdad? Y yo creo que esa idea que trae César de la necesidad de recuperar un alto sentido de gobernanza, un alto sentido de propósito para el gobierno, es esencial si queremos salir de la situación en la que estamos. De lo contrario, no hay espacio para eso. Es muy interesante que César Rey haya traído a Luis Muñoz Marín a la discusión, porque en los últimos años hay fuerzas en Puerto Rico que han tratado de opacar la figura de Luis Muñoz Marín,
disparándole más que nada por el tema político. Pero yo creo, al igual que el doctor César Rey, que la gran contribución de Luis Muñoz Marín al país fue exactamente lo que él planteó. Es su contribución a lo que debe ser la sana administración pública. Después de 16 años como gobernador, él decidió salirse de la posición de gobernador cuando tenía todo el apoyo del pueblo. Él entendió que era importante en la administración pública hacer esa transición. Eso es lo primero. Y lo segundo, quizás más importante que lo otro, regresó a una casa humilde, pequeña, sin ningún tipo de lujos, a vivir el resto de su vida a la casa a Trujillo Alto. Una persona que realmente tuvo todo el poder de Puerto Rico, regresó, me recordaba yo a José Mujica en Sudamérica, en Uruguay, regresó a vivir de una manera muy austera. No estuvo en el poder para lucrarse, no estuvo en el poder para robarse dinero del pueblo. El único que ha salido de la fortaleza con menos de lo que tenía cuando entró. Claro. Eso es un factor que es esencial y que no se puede olvidar. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos escucharemos la primera intervención de la doctora Sandra Ramos y continuaremos el diálogo sobre este conversatorio. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública. En el programa de hoy estamos dialogando en torno al conversatorio recientemente celebrado en la serie sobre justicia y sabiduría como alternativas a la corrupción, particularmente titulado Hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen, en torno al tema de la corrupción y la gobernanza en el país. Durante la primera mitad del programa estuvimos dialogando en torno a la participación, a la primera parte de la participación del doctor César Rey, y en este momento vamos a escuchar y luego a comentar la intervención de la doctora Sandra Ramos. Igual que hemos hecho en el pasado con esta serie, estaremos escuchando y viendo su participación y luego la estaremos comentando entre los miembros del panel. Pasamos entonces con la doctora Sandra Ramos. Entonces quisiera un poco definir lo que voy a estar hablando en las distintas intervenciones que vamos a hacer en la noche de hoy. Y es que primero tenemos que definir coherencia, porque me parece que en gran medida lo que nosotros vemos de los políticos es precisamente falta de coherencia. Dicen una cosa, pero realmente en las acciones no están conectadas. Eso es una de las cosas que vamos a ver. Vamos a hablar de esos de ejemplos concretos de esa falta de coherencia, tanto en las políticas gubernamentales como en las políticas educativas y ¿por qué no? Esa falta de coherencia que se da a nivel individual, a nivel de cada uno como cristiano. Vamos a estar analizando también la coherencia de los instrumentos de formación cívica y ética y de economía social. Y vamos, ¿por qué no? Y me suscribo a la presentación, ¿verdad? ¿Verdad? Que se me presentó como esa conciencia activa y realmente tenemos que decir que la falta de coherencia es un ejemplo de antitestimonio, definitivamente, porque si nosotros queremos evangelizar a una persona y nuestro ejemplo no es el mejor, no importa todo lo que nosotros podamos decir, no va a servir de nada. Al contrario, vamos a estar afectando la vida de esa persona de una forma bien negativa, ¿verdad? Y vamos a ver finalmente
esa ausencia de coherencia ciudadana y cómo se relaciona con la corrupción y con el comportamiento criminal, porque no podemos dejar pasar de que aunque algunos de los procesos de falta de transparencia y de corrupción se ven en procesos administrativos, también se ven en procesos penales también. Así que es importante destacar eso, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos cuando el tema de la coherencia en la vida cristiana es que precisamente la coherencia es el elemento central, porque la coherencia, cuando nosotros la demostramos con las acciones, es el modelo, la evangelización que estamos dando con nuestras acciones, ¿verdad? El apóstol Santiago, la carta del apóstol Santiago, el capítulo 5, los versículos del 1 al 6, reprocha específicamente dar mensaje directo a las personas que son incoherentes, que se enorgullecían de ser cristianos, pero al mismo tiempo estaban dando un mensaje contrario, explotando a los trabajadores. En el caso de Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50, pues el que dice, ¿verdad? Textualmente, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, uno solo de estos hermanos y que tiene fe, más le valdría que lo encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. ¿Y qué significa esto? Que nosotros tenemos el poder no solamente de cambiar positivamente una vida, sino que tenemos también el poder de cambiar de forma negativa una vida también. Y vamos a tener que responder por eso, ¿verdad? Así que por eso es que es importante recalcar que la falta de coherencia es un antitestimonio, ¿verdad? No, es lo contrario, el antónimo de testimonio, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son algunas de las consecuencias de la incoherencia? Claro, nosotros hemos escuchado mucho estas frases, ¿verdad? De yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿verdad? Y mucho, ¿verdad? Por el hecho de, ¿verdad? Que las personas han dejado de confiar, ¿verdad? En la iglesia. Y entonces mencionan esta frase. Ahora, si nosotros estamos ante una persona que no cree en Dios, puedes leerle una biblioteca completa, pero si no va a tener fe si nosotros no damos un testimonio coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento que tenemos de la palabra lo pongamos en acción, servir a otros, ¿verdad? Ese ejemplo solo, sin ningún argumento, es tan potente que puede cambiar el corazón de una persona, definitivamente, ¿verdad? Y esto aplica también en la vida pública y profesional de las personas, porque las personas no confían en el gobierno, ni en los sistemas educativos, ni en las empresas privadas. Lamentablemente, tenemos este problema, ¿verdad? Que las personas han perdido la confianza en el gobierno. Y entonces, con ese mal ejemplo que está dando el gobierno de corrupción, pues las personas entienden, pues mira, también en mi caso, pues yo tengo que salirme con la mía, ¿verdad? Evadir impuestos, salirme con la mía, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo que yo estoy teniendo, ¿verdad? Y por eso en el caso de nosotros como educadores, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado también, porque cuando estamos frente, ¿verdad?, a estudiantes en un salón de clase o en los espacios virtuales, nosotros tenemos que seguir dando el ejemplo. Igualmente, las empresas, ¿verdad? Y eso me recuerda lo que vimos en el periódico hoy, ¿verdad? Cómo enumeran todos estos supermercados que estaban vendiendo alimentos expirados y no colocaban el precio de los productos, ¿verdad? Y entonces ahí nos lleva, ¿verdad?, a seguir perdiendo confianza, ¿verdad? También relación al comportamiento de las empresas privadas también. Ahora, ejemplos concretos, ¿verdad?
tenemos de falta de coherencia, ¿verdad? Pues un ejemplo concreto, nosotros estamos ante una crisis, ¿verdad?, de los tiroteos en masa que se están dando en escuelas, en lugares de trabajo, ¿verdad? Recientemente también en hospitales, ¿verdad? Y se ha planteado algo bastante incoherente porque yo trato de pensar cómo yo como profesora pudiera yo tener un arma en un salón de clase. Me parece una cosa, escapa a mi imaginación, de verdad que no. Entonces, escuchando algunos, ¿verdad?, líderes sindicales, personas que entienden que portar armas es un derecho constitucional, en una entrevista en uno de estos programas de mucha audiencia, decía que los estudiantes entraban a la escuela con armas y que había que defenderse de ellos. Claro, yo tengo que decir aquí como criminóloga que lo primero es que un estudiante que pudiera traer un arma es un problema, obviamente, de la falta de seguridad en ese plantel, porque cómo fue que entró con el arma, ¿verdad? ¿Por qué el estudiante necesita tener un arma, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Quizás ahí está el tema de la violencia, ¿verdad? Está el tema, ¿verdad?, del acoso, ¿verdad?, en la escuela, y esas cosas están sin resolver. Así que, pero eso de que un maestro se tiene que defender de sus estudiantes, yo no voy a negar que hay estudiantes, obviamente, que han escalado en estos conflictos sin resolver, que el mismo personal escolar quizás no ha atendido, que tienes el problema de seguridad, y la manifestación final es el tiroteo, pero hay una serie de banderas rojas que se dan antes de todo esto, pero que posiblemente ha habido incoherencia, inconsistencia en los sistemas de seguridad, en los sistemas de acompañamiento para ver que este estudiante, ¿verdad?, que se siente invisibilizado porque no se destaca en términos académicos, porque no se destaca en términos de practicar algún deporte, de que no se siente atractivo, de que no tiene amistades, que no tiene buenas notas, ¿verdad? Pues es ese jovencito, esa jovencita que se sienten invisibilizados en el sistema escolar, pueden llegar a esto. No todos llegan a esto, ¿verdad? Pero son variables que se pudieran relacionar y que requiere de nosotros coherencia, no necesariamente requiere de nosotros portar un arma, ¿verdad? Aprobar medidas que permitan portar más de un arma al mismo tiempo, eso también es otra cosa que se está discutiendo, ¿verdad? Y eso me recuerda que yo escucho constantemente al comisionado de la policía de que una persona, ¿verdad?, que un delincuente lo que le espera es la muerte o la cárcel, ¿verdad?, que es una frase bien violenta, ¿verdad? Es como nosotros trabajamos el tema de violencia con esa incoherencia, con esa violencia también, ¿verdad? Que ese es el otro problema, ¿verdad? Promover exenciones a ganancias de capital y mantener la responsabilidad contributiva al asalariado sin que se traduzca en desarrollo económico y en creación de empleo. ¿Por qué las personas no creen ya en el gobierno? Porque ven la incoherencia del gobierno que pide cada vez más impuestos para recaudar, pero eso no se traduce en servicios, no se traduce en la solución de problemas, ¿verdad? Y más recientemente, pues, con la inconsistencia en el servicio eléctrico, con la inconsistencia en el servicio de agua y con otras cosas más que hemos visto, ¿verdad? Pues no vemos que ese aumento de ingreso al gobierno se traduzca en un mejor servicio al ciudadano, y por eso el ciudadano desconfía, esa es la realidad, ¿verdad? Y mucho menos se traduce en creación de empleo, ¿verdad? Entonces, hay políticas contradictorias, ¿verdad? Y que se hacen con proyecciones que no son las correctas. Yo siempre recuerdo cuando se hablaba del proyecto de medicalización de la marihuana, que se decía que había más o menos 280,000 pacientes. Pero la realidad es que años después de esa política, lo que estamos viendo es menos de la mitad.
Pero entonces vemos al mismo tiempo construcción de mayor cantidad de dispensarios y ahora en lo que se está tratando es de hacer proyectos de marihuana recreativa con la esperanza de que se pueda salvar estos dispensarios porque se crearon unos empleos por la existencia de estos dispensarios. Es un ejemplo de incoherencia porque cuando se estaba trabajando con esta política, se especuló de que esos 280,000 pacientes potenciales pues se iban a convertir en clientes de esos dispensarios. Y no sucedió así en gran medida porque el precio que implica, ¿verdad? Porque la marihuana medicinal no tiene cobertura de los planes médicos, la persona tiene que incurrir en el gasto, es una marihuana mucho más costosa, por lo tanto, no se proyectó que las personas iban a continuar comprando esa marihuana de forma ilegal, porque es la que pueden costear, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? De momento no se trabaja, ¿verdad? Así que también vemos esa falta de coherencia porque no hacemos un estudio real de lo que está sucediendo y entonces incurrimos en unos gastos y en políticas costosas, ¿verdad? De hecho, el proyecto de marihuana recreativa se dice que es para salvar estos dispensarios, pero realmente lo que hay detrás de eso es esa tasa impositiva del 20% para recaudar más, para que el gobierno pueda continuar con más recursos, ¿verdad? Tenemos ahora más recientemente, y viendo entonces el plano educativo, nosotros incursionamos en la educación virtual por la emergencia de la pandemia. Y entonces, cuando quisimos regresar, ¿qué pasó? Pues que el estudiante cambió, ¿verdad? El estudiante está trabajando, el estudiante quiere atender sus compromisos familiares, y pues es como el ser humano se acostumbra a todo, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener una coherencia ante la realidad de que estos estudiantes ahora están trabajando a tiempo completo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? Un sistema híbrido, un sistema completamente virtual, porque la presencialidad posiblemente no sea, ¿verdad? La alternativa. Ahora, y quisiera, ¿verdad? Terminar mi primera intervención con las definiciones de coherencia, ¿verdad? Y es que una de las definiciones de coherencia es que algo no puede ser coherente en sí mismo, sino respecto con algo más. Por eso es que cuando estábamos hablando de los ejemplos, vemos lo que se dice y lo que finalmente pasa, lo que finalmente es la ejecución, ¿verdad? Y por eso es que tiene dos acepciones. La negativa, que se define como la ausencia de contradicción. Se supone que una persona coherente no se contradice, ¿verdad? Esa es la definición más sencilla, ¿verdad? Pero la segunda parte, que es la más que me interesa, la segunda acepción, es cómo nosotros vemos esa coherencia en conexión a las partes de un todo, ¿verdad? Nosotros, pues, en este caso, yo soy profesora, soy cristiana, ¿verdad? ¿Cómo yo uno esa conexión? ¿Cómo hago esa conexión con mi vida espiritual, con mi vida laboral, ¿verdad? ¿Cómo yo conecto, ¿verdad? Escuchábamos a la profesora Sandra Ramos en este conversatorio Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, precisamente en alusión a ese tema de la coherencia. Yo quisiera hacer un comentario específicamente por donde ella terminó. Aristóteles en su Ética plantea de entrada la coherencia como el elemento culmen de una persona virtuosa. Dice, tú puedes tener muchas virtudes, puedes tener muchas características positivas en la medida en que todo eso conecta, en la medida en que todo eso trasluce y transparenta lo que eres en realidad, eres coherente. ¿Verdad? Y decía Aristóteles que una persona que ha alcanzado realmente la virtud es una persona que puede ser coherente en sus actos, en sus pensamientos, en su conducta y en su hacer. Y por eso esa idea que ahora se plantea como algo muy de moda, eso de lo holístico,
Pues ya lo decía Aristóteles desde la filosofía griega. El holismo consiste en que una persona pueda alcanzar la plenitud de todos los componentes de su ser y que esa plenitud conecte unas cosas con otras y sea coherente en sí mismo. Y realmente el problema con la mayor parte del discurso político es un problema, como lo demuestran muchos de los ejemplos que planteaba la doctora Ramos, es en el fondo un problema de incoherencia, ¿verdad? De proyectar y querer decir ante el país, ante el pueblo, ante la gente, unas cosas en particular, mientras a las espaldas del pueblo, en las oficinas cerradas y en los procesos con los famosos amigos del alma, pues entonces lo que se hace y lo que opera es todo lo contrario. Presidente. La extraordinaria, excelente reflexión de la doctora Sandra Ramos nos recuerda que la coherencia es un valor que se transmite con el ejemplo. La coherencia es lo que da sentido a la fidelidad, lo que da sentido a la honestidad, lo que da sentido a la sinceridad y a otros tantos valores tan importantes para el ser humano. Pero la coherencia es un valor que se transmite con el ejemplo. Cuando los individuos somos coherentes, esto nos permite ser percibidos como personas sinceras, confiables, y una palabra que se utiliza poco, pero que es muy profunda, nos permite ser percibidos como personas auténticas. Usted ha escuchado esa expresión otras veces. Esta es una persona auténtica. ¿Auténtica por qué? Auténtica porque es coherente. Entonces, para ser coherentes, nosotros debemos de poder reconocer, saber cuáles son nuestros valores y después tener, y aquí viene la parte importante, tener la voluntad suficiente para ponerlos en práctica. No basta saber cuáles son nuestros valores, nuestros mejores valores. Es importante tener la voluntad para ponerlos en práctica. Que el mejor ejemplo de lo que en realidad es, sea la persona, el mejor ejemplo de lo que es, sea la manera de actuar. Y es interesante porque se plantea lo siguiente, ¿qué nos puede servir de inspiración para ser coherente? ¿Qué nos puede servir de inspiración? Bueno, el doctor César Rey hace un momento atrás nos daba ejemplos. Hay que comenzar a buscar ejemplos de personas, individuos, organizaciones que son coherentes. En segundo lugar, cada persona tiene que examinarse y descubrir dónde esa persona desafina con su coherencia. Otras palabras, que dice unas cosas pero actúa de otras. Ese autoanálisis es bien importante si queremos ser coherentes. En tercer lugar, evitar dar señales contradictorias. Y esto es particularmente importante en los maestros y en los padres. Le decimos unas cosas a los estudiantes y actuamos de otra manera. Le decimos unas cosas a nuestros hijos y actuamos de otra manera. En cuarto lugar, y esto habría que ponerle como 3 asteriscos, hay que ser responsables de nuestros actos. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que no son coherentes, entonces se quieren escudar en cómo fue su comportamiento? Y finalmente hay que establecer un criterio para nuestra vida. Lisa. Sí, efectivamente, escuchando al presidente, recordaba que el modo de aprender a vivir la virtud es a través sobre todo del ejemplo, ¿verdad? Obviamente hay que tener conceptos claros, ¿verdad? Pero la virtud no se trata solamente de
teorizar, ¿verdad? Hay que vivir la virtud. Y viendo una persona virtuosa, actuar, ¿verdad? Manejarse, siempre es atrayente. Y la virtud de la que se ha hablado también en semanas anteriores y que rige tantas otras virtudes, es la virtud de la sabiduría, que no es solamente un conocimiento frío, no descansa en el intelecto, sino que viene etimológicamente de la palabra no solamente saber, sino sabor, ¿verdad? Es gustar el bien. Es una virtud rectora, la sabiduría, que lleva al gusto por el bien. Un maestro virtuoso puede, empezando por el ejemplo, ¿verdad?, enseñar lo que es el buen uso de la libertad, el gusto por el bien, ¿verdad? La correcta concepción de lo que es ser libre, ¿verdad? Que es una persona que se autodetermina hacia el bien, ¿verdad? Desea el bien porque es lo que le hace feliz, ¿verdad? Y bueno, escuchando también esa primera parte de la intervención de la doctora Sandra Ramos, sobre esa falta de coherencia, ¿verdad?, en los políticos, dando continuidad a lo que empezó a hablar el doctor César Rey, me preguntaba, ante tantos ejemplos negativos, ¿verdad?, de políticos que no son coherentes, algunos de los cuales pues han resultado en una convicción, ¿verdad? ¿Qué hace falta para no volver a recaer en la elección de políticos que luego, ¿verdad?, hagan ese mal uso de los fondos públicos, ese mal uso del puesto? Bueno, quizás la educación, obviamente, quizás una mayor fiscalización, pero sobre todo pienso que la clave es esa educación en virtudes, ¿verdad? El reto quizás pudiera ser cómo llegar nosotros, el electorado, a conocer mejor a esos candidatos a puestos de gobierno, ¿verdad?, puestos electivos de gobierno, porque a veces pues son unos expertos debatiendo, ¿verdad?, porque conocen la técnica, pero no son personas virtuosas. Y otra gran pregunta es, luego esos puestos electivos escogerán otros puestos que no son electivos, ¿verdad?, y que administrarán el país, aunque están en vitrina, ¿verdad?, y pueden terminar, gracias a la opinión pública, sacándolos. ¿Cómo se logra, ¿verdad?, que por lo menos los puestos electivos tengan la suficiente sabiduría o las suficientes virtudes como para colocar en puestos claves a personas virtuosas que sirvan de apoyo para administrar bien nuestro país? Decía San Francisco de Asís que el mejor predicador es fray ejemplo. Y esa tiene que ser la norma, ¿verdad? No basta con decir las cosas si uno no se comporta de acuerdo con lo que dice. Yo creo que pedirle coherencia a los funcionarios públicos, pedirle coherencia a aquellos que ejercen posiciones de liderato en el país, no solamente en el gobierno, sino también en la empresa privada, pedirle coherencia a los educadores, pedirle coherencia a los llamados influencers, ¿verdad?, porque pues, hay muchas formas de influenciar en la vida de la gente y en las personas, pues no es pedirles demasiado, es pedirles lo que se supone que proyecten, ¿verdad?, en esa realidad de lo que quieren ser y lo que aspiran a ser ante el país, ante las personas y ante todo, por los resultados que la coherencia pretende lograr. Y esos modelos de los que hablaba, de una gobernanza adecuada,
César al principio del conversatorio, pues se logran cuando hay políticos coherentes, se logran cuando hay gente detrás del ejercicio del poder que es coherente en lo que hace, y se logra con instituciones que son coherentes en lo que proponen, ¿verdad? De nada nos serviría a nosotros aquí en la universidad estar hablando de estos temas si en la administración universitaria y en la gerencia de nuestros asuntos no ponemos en práctica los mismos principios, ¿verdad? Así que es un reto para nosotros también de todos los días, y es un reto en el que tenemos que cuestionarnos todos. No podemos pedirle al Estado y al gobierno y a los políticos que sean coherentes si nosotros en nuestra propia vida no lo somos, ¿verdad? No podemos exigir aquello que no somos capaces de dar. Y esa es nuestra invitación a todos nuestros radio y tele, a toda nuestra radioaudiencia y teleaudiencia, que nos examinemos nosotros en nuestra propia coherencia, incluso en nuestra coherencia a la hora de votar. Si por aquellos que votamos, aquellos por los que elegimos, reflejan lo que nosotros creemos, reflejan nuestras verdaderas convicciones, no solamente el cristal político, ideológico, sino lo que de verdad consideramos importante como personas y para el país. Seguiremos conversando sobre esta presentación del doctor Rey y de la doctora Sandra Ramos en la próxima edición de Actualidad Pública. Los esperamos la semana próxima. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.